Buenas noches. Aquí entonces nos encontramos con ganas de recrear cómo son los orígenes del Roldanillo que estamos viviendo, de cómo se ha formado Roldanillo. Y entonces, bueno, para empezar tenemos que recordar que Roldanillo está sentado en el valle del río Cauca, que esto es muy importante saber que el río que pasa aquí unas 6 cuadras abajo, muy cerca de nosotros, pero que ignoramos tanto, fue el eje donde se desarrolló la cultura, la cultura gorrona, que es la que donde se originó Roldanillo, y las demás que habitaron este valle geográfico del río Cauca. Entonces queremos empezar por recordar que este valle que estaba tan habitado por estos indígenas atrajo poderosamente la atención de los conquistadores españoles, y entonces ellos, deslumbrados por la belleza pues de ese río serpenteante, de la enorme vegetación tan exuberante, de la belleza de los paisajes, de esas 2 cordilleras que lo enmarcaban, entonces ellos empezaron a recorrerlo por el mismo río, ¿no? Porque como el río era tan lleno de meandros, de curvas, de madreviejas, de humedales y mucha vegetación, el río fue el medio de transporte. Entonces yo quisiera que, para empezar, don Luis Antonio Cuellar nos va haciendo como una semblanza de este lugar donde se asentó el país de los gorrones. Muy bien. Esto nos invita a pensar en los aspectos geopolíticos de lo que podemos entender por Valle del Cauca. Es necesario hacer esta aclaración, porque Valle del Cauca comprende desde Coconucos, en el sur de nuestro municipio, propiamente del Cauca, hasta la desembocadura del río Cauca en el Magdalena. Todo ese valle físico del lado derecho y del lado izquierdo, más las 2 cordilleras, la occidental y la central, fue habitado por distintos grupos indígenas, unos con marcada influencia del Inca del sur, por ejemplo Pasto con Quito, hacían una región muy homogénea en sus costumbres y en sus alimentos. Los pastos, luego viene Popayán, allí el río Cauca comienza ya a manifestarse, penetra al Valle del Cauca y pasa ahora por nuevos departamentos hasta llegar a la costa atlántica a través de su comunicación o su afluencia al río Magdalena. Todo ese valle, podemos decirlo geográficamente, es el Valle del Cauca. Políticamente distinguimos como Valle del Cauca a un departamento que solo viene a crearse en 1810. Primero fue Cauca. Entonces, cuando vamos a hablar más adelante, cuando se organiza la revolución y se crean 6 ciudades para hacer un solo ejército y enfrentar al gobernador Tacón y Rosiques, español, y derrotarlo y sacarlo del departamento del Cauca, hubo necesidad de estudiar entonces de qué tejido social estaba constituido este valle físico del Valle del Cauca para lograr la unidad de 6 ciudades para buscar la libertad. ¿Por qué otros no lo hicieron? ¿O por qué otros no lo pudieron hacer? Es necesario entonces estudiar ese aspecto del tejido social. Y en eso tiene que influir mucho el ámbito, el ambiente, el espacio. Es decir,
el río Cauca como espina dorsal del desarrollo de los pueblos indígenas que estaban en su margen derecha y en su margen izquierda. Y es allí donde hay un pueblo grande que tiene límites con el río Grande, como así lo llaman los españoles, ahora río Cauca. Era tan grande el dominio de esa tribu que iba hasta el río San Juan en el Chocó. Eran grupos indígenas que tenían las mismas costumbres, los mismos hábitos, la misma manera de expresarse, la misma manera de vestir. Y eso fueron llamados por los indios, llamados por los españoles, los gorrones. Y fue tan grande que algunos historiadores de la época le llamaron el país de los gorrones, porque era sumamente grande la tribu. Tan grande pues que físicamente les he dicho que tenía límites con el río Cauca y avanzaban hasta el Chocó con el río San Juan. A eso los quiero invitar, a que volvamos a pensar con grandeza, no a pensar en regiones solamente, sino alrededor. Ojalá pudiéramos volver a ser el país de los gorrones. Y entonces ahora entramos con el término gorrón. Alguien puede consultar en el diccionario de la Real Academia de Historia el término gorrón y no van a quedar muy satisfechos, porque la definición de gorrón que trae el diccionario no nos hace mucho honor. Gorrón era aquel hombre que sometía a la mujer a negocios con su cuerpo para él vivir de los réditos de gorrón. Después se utilizó vive de gorra, es decir, el que está a merced de otro. Pues yo quiero decirles eso, no nos hace mucho honor y vamos a tener que hablar con la Academia de Historia de la Lengua para que nos haga el favor de insertarnos allí una sección que diga tribu indígena de tal parte, para lavarnos de esa fama que no nos hace. Bien, ¿cuáles eran por qué gorrones? Sobre esto hay algunas apreciaciones, pero yo le doy mucha apreciación al lenguaje. El lenguaje siempre es semilla de antepasados. Y aquí en Roldanillo tenemos unos términos indígenas que tienen y son muy escasos, porque esos términos que tienen i vienen de la costa de la costa caribe, propiamente de la Guajira. Y aquí tenemos varios, por ejemplo, Ipira. Es un nombre hermoso. A mí me encanta el nombre de Ipira. El nombre de Ipira desapareció con un barrio muy bien construido, muy bonito, que llama tal vez el Prado. El barrio del Prado. Y entonces se nos olvidó Ipira. Ipira era el cacique ilustre que adivinaba los tiempos por los signos de los astros, por el sol cuando tenía aureola, por la luna cuando tenía aureola. Él predecía cuándo iba a haber veranos muy largos, y los de Ipira no tenían buena cantidad de agua. El agua estaba acá en Tierra Blanca, en donde ya se unía el río Cáceres con el río Roldanillo. Nosotros le decíamos río, pero realmente no es sino una quebrada. Bueno,
En todo caso, allí estaba el cacique Irrupá. Irrupá peleaba por el agua con los que no tenían Ipira. Ipira tuvo la inteligencia para evitar la guerra de mandar a hacer aljibes, hoyos profundos, porque previó el acercamiento de una etapa en donde el sol iba a secar nuestras fuentes. Y así ocurrió. Cuando llegó la etapa de la sequía, sus indios de Ipira no padecieron de agua, ni tuvieron que venirse a guerrear el agua con Irrupá. Tenían sus propios aljibes. Miren la belleza de historia que hay con la tribu de los Ipira y con la tribu de los Irrupá. Era un hombre que tenía conocimientos sobre astronomía, predecía esos tiempos de sequía y evitó la guerra. Tenemos que rescatar a Ipira, no sé cómo, tal vez algún edificio que recupere ese nombre, pero no debe desaparecer del mapa de Roldanillo. Bien, entonces hacían sus casas en forma de bohío, es decir, unas construcciones redondas, unas veces unas distantes de otras a corta distancia, según las condiciones del terreno. Entonces, creo que Hernando Gómez Rivas puede darle un complemento a otros aspectos de las costumbres cotidianas y hábitos de los gorrones. Correcto. Él hablaba ahora rato sobre cultivos, y eso es muy importante, porque hay que derrotar la idea de que el indio nuestro fue caníbal. No podía ver a otro indio porque se lo comía. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si eran pescadores y tenían mucho pescado, ¿por qué tenían que comer carne humana? Pero hay que creer también a quien dejó escrito que se ejercía el canibalismo. Y yo creo que lo que sí practicaron fue como un rito después de las batallas. Ellos guerreaban. Indio muerto era indio comido. Porque era un rito. Era un rito. Era un rito de la guerra. Pero no era porque tuvieran la costumbre permanente de estar comiendo carne humana. Eso no podía ser. Don Luis, muy importante caso. Muy venido al caso el tema del canibalismo, más que es tema diario aquí pues en la Copa Mundo, ¿no? Nato casi caníbal. Pero miren que todo se conecta. Por ejemplo, últimamente Gardiazabal hablaba de canibalismo vallecaucano. O sea, el canibalismo en una forma de metáfora es hacerse daño los unos a los otros, a veces en una forma entre el mismo pueblo, en una misma cultura. Entonces el canibalismo es una cosa que está ahí, implícita en el ser humano, ¿cierto? Y se expresa de una u otra manera, digamos. Entonces don Luis dice que era una forma ritual. A mí me parece que don Hernando puede también dar unos comentarios que él tiene, porque eso ha sido polémico, entre otras cosas, y ese es de lo que tratan estas conversaciones, de confrontar versiones, porque la historia no la ha escrito una sola persona. La historia, y hay historia oficial, pero siempre ha habido una historia como de cierta manera también alternativa, ¿no? Y de los mismos cronistas españoles, ellos no coincidían en todo. Entonces ya vamos a oír una versión de don Hernando Gómez, que si quiere hablar más sobre el presunto canibalismo de los gorrones y de otros tópicos. De la parte de los gorrones que venían del Caribe, de la parte. De la parte del Caribe. Muy buenas noches para todos. Me agrada muchísimo participar en este diálogo. Agradecerle la invitación al Museo Rayo, don Juan, a todos los integrantes de Roldanillo 2.0, para que empecemos realmente lo que decía el representante de la organización.
rescatemos entre todos ese roldanillo que llevamos en el alma. Carlos Villafañe nos dio con mucho acierto el roldanillo del alma, pues rescatémoslo. Aquí hay valores maravillosos, aquí hay gente con mucho conocimiento. Voy a hablar de los gorrones desde el punto de vista de mi amigo Luis Cuellar. Nos hablaba con toda claridad de cómo habían llegado los gorrones a todo este proceso y que se llamó el país de los gorrones y cómo fueron sus costumbres. Yo traje aquí para conocimiento de ustedes algunos objetos que trabajaron los gorrones. Estos fueron encontrados a orillas del río Cauca. Tanto esta figura, bien importante para que ustedes la conozcan, sacada de una de las tumbas de los gorrones en una de las fincas de mi tatarabuelo, a la orilla del río Cauca, en una zona que se conoce con el nombre de Boca Chica, de Simón Bolívar. Y esta otra es una olla que se saca a la orilla del río Cauca, en la zona de Quintero. Y les traje también, miren cómo nuestros indios también tenían herramientas que hacían de piedra para trabajar. Ellos no es como nos lo pintaban y como lo dice ahora el historiador don Luis Antonio Cuellar, que eran caníbales. No, ellos trabajaron también muchísimo la tierra y también trabajaban objetos. Y mira cómo pulían la piedra para hacer sus trabajos. Y aquí tenemos también cuando tenían que defenderse, la hacha de piedra que ellos utilizaban cuando amarraban a ella un mango o un palito con bejuco y lo sujetaban de tal manera que se le convertía en un arma. También les traigo con qué trabajaban y con qué hilaban nuestras indias. Mírenlos, los usos, con diferentes figuras. Antes nos habíamos organizado en una charlita muy querida con nuestros amigos organizadores del evento y decíamos cómo tenían figuras diferentes tanto las indias princesas que trabajaban sus mantas como las que no tenían ese rango. Las unas tenían una versión distinta de cómo es el uso, cómo lo pulían, y las que eran de otro rango más bajo tenían el uso sin tanto pulimento. Entonces miren cómo nuestras indígenas trabajaban el algodón, lo hilaban y hacían sus mantas. Yo quería significar... Don Hernando, perdón, sí. De pronto se me está desviando un poco, bueno, muy importante, pero le estaba pidiendo una complementación al tema de la antropofagia, porque bueno, van importante. Siempre allá vamos, no te adelantes. Sucede que si analizamos esta cultura en nuestros indígenas, no podemos llegar a comparar lo que acaba de decir el compañero moderador. ¿Cómo decir que los indios gorrones eran antropófagos? Si tenían peces por cantidades a las orillas de las ciénegas, si encontramos los indios gorrones de Teviges hasta Encerma, si los encontramos con un río Cauca lleno de animales valiosos para su comida, si lo encontramos a través del valle con animales como cerdos de monte, encontrábamos también comida por cantidad de monte, habían lanchas, toda esa cantidad de animales. Y si encontrábamos también que sembraban el maíz. Yo tengo por aquí un libro que les voy a alcanzar a mostrar, que es La cultura Calima, en donde ellos formaron parte de esa cultura. Es que cuando entramos a analizar la cultura indígena, tenemos que decir desde dónde vienen. Don Luis Antonio ahora nos hizo un análisis importante de cómo los términos de las IES. Pero sucede que en este libro, Calima y el 1000 años de historia, aquí nuestros antropólogos han estudiado muchísimo. Aquí hubo una misión de antropólogos suizos que a través de la ayuda de entidades públicas y también privadas encontraron cómo el maíz
el polen del maíz lo encontraron con 4000 años atrás en las tumbas indígenas. Y ustedes pueden alcanzar a mirar cómo las figuras que se encontraban en la historia calima, de todo lo que hicieron nuestros indígenas, fueron una cultura en donde vino la participación que hoy le comentaba a Juan, hasta donde la cultura mesoamericana, que llegó al Caribe, como lo manifestaba don Luis, llegó hasta nosotros, aquí a la parte del Valle del Cauca, por las vertientes que hoy se dicen que llegaron 3. Una por la parte del Atrato, que llegaron hasta nuestras zonas con los Chocoes, los Cunamais, y llegaron hasta el Valle del Cauca. Esa cultura era maya. Sucede que los mayas se extendieron de Mesoamérica hasta acá, y esa cultura la encontramos con todo el respeto que me merece hoy aquí en este museo, también reflejada en las obras maravillosas que vemos aquí. Miren, esta obra, el Maya, es el único museo que encontramos en Colombia. Yo he visitado varios museos, pero este es una obra maravillosa. Esto es una cultura interesante. Y yo, con el respeto de muchas personas, también quiero decir algo. El maestro Omar Rayo, que se dedicó a pensar y a meditar, que nos partió la historia de Roldanillo en dos etapas, antes y después del maestro. Nos puso a pensar, y miren que estamos aquí reunidos en esta reunión tan interesante. Sí, pero sigamos. Ya que llegaron los mayas a influenciar a Roldanillo a través de esa proyección con los indios caribes, ¿sí? Y ahí lo traen todos nuestros historiadores. Y encontramos también que esas costumbres también se plasmaron, como lo decíamos ahora, en la cultura, no solamente de los calimas. Los gorrones fueron la tribu que más manejó el comercio, porque se interconectaban con todas las demás tribus. Eran canoeros. Ellos hicieron balsas con guadua, la amarraban con bejucos y recorrían todo el río Cauca, iban a Anserma, que fue Santa Ana de los caballeros, perdón, Santa Ana, llegaron allá y también empezaron a entregar la cultura quimbaya. Usted recoge las dos culturas y se da cuenta cómo hay de importancia en ese control que se tenía de los objetos que hacían. Como les mostraba ahora, ¿qué más hicieron nuestros aborígenes? Sembraron. Aquí encontramos el maíz como esencia de toda la costumbre que tenían nuestros indígenas. Es más todavía, el zapallo que nosotros cultivamos también lo sembraron los indígenas. La yuca también es originaria nuestra. ¿A qué horas iban a ponerse a matarse los indios los unos con los otros simplemente por matarse? No tenía sentido. Y es más, perdóneme maestro, no es más, cuando el rito sagrado, que lo encontramos en todas las tribus, y no solamente en las tribus nuestras, si ustedes que les gusta la historia, investiguen y verán que en toda parte del universo se han presentado en los ritos sagrados sacrificios humanos. Aportar otra visión del presunto canibalismo de los gorrones, ¿no? Que era que el conquistador necesitaba justificar pues el arrasamiento de estas culturas, ¿no? Él venía por el oro, ellos se llenaron de ambición al ver tanto oro, tanta exuberancia y también por sus tierras. Por ejemplo, los gorrones tenían, ellos intercambiaban pescado y por el oro con los calimas, ¿no? Tenían comercio y otros productos, ¿no? Y sus tejidos. Timbas, con los timbas, que tenían torsales de oro, las mujeres para la nariz, largueras, del grueso de un dedo, claro, un dedo meñique, ¿no? Pero miren, un español viendo a una pobre india aquí con su, claro, ¿cómo no iba a querer
conquistar el oro, pues, Ave María. Entonces ese oro abrió pues al máximo la ambición del conquistador, y él igual tenía que estar reportando a la corona española, pues pidiendo refuerzos, pidiendo ayudas. Entonces ellos exageraron esto que era ritual, como creo que la mayoría de los historiadores, y respetando pues aquí la sapiencia de don Luis Antonio, sobre todo, pues disculpe don Hernando, yo creo que don Luis Antonio pues en su libro mismo habla de que era más ritual, ¿no? Pero entonces viene otra visión, el conquistador necesitaba justificar. Entonces por eso fue también que prácticamente hubo arrasamiento de los gorrones. ¿Hasta qué punto fue o hasta qué punto hubo mestizaje? ¿Y qué queda de gorrones, por ejemplo, ahora, de don Luis, por favor? Bueno, la población del valle eran grandes lagunas, por supuesto mucho pescado y mucho zancudo. Entonces ellos estaban en las partes altas de nuestro pie de loma, pero también subían a Cajamarca. En Cajamarca todavía hay gentes que poseen la morfología indígena del Caribe. Ahí tenemos algunos personajes amigos que les ponemos la manta y el sombrero y no hay duda de lo que les estoy diciendo. Sí, señor. Por ejemplo, Henry Castro, Luis Antonio, para acotar un poco, él presume, digo yo, de ser gorrón. Yo creo que se encuentra ante el público. El amigo Henry ha sostenido, don Nazario Castro, como saben, era una especie de chamán en Roldanillo, ¿no? Que muchos, los mayores lo conocimos, y él era, ellos son Castro Drada o Drada, y Henry pues, nos ha comentado que él siente que él tiene sangre gorrones, pues yo no sé, los que lo detallan bien opinarán. Bueno, entonces nuestros indios tenían bohíos separados, no unidos. En cambio los timbas, que eran muy ricos en oro y que tenían posesiones en el valle, en Jamundí, y daban la vuelta por la cordillera hasta el Océano Pacífico, allá las casas están sobre los árboles. Habitaban los árboles. Las barbacoas que llamaban. Correcto, barbacoas. Y hay un pueblo del Cauca que llama barbacoas, seguramente por esa costumbre de hacer no en tierra sus habitaciones, sino en los árboles. Esto es importante porque la conquista nuestra principia precisamente por los lilíes y los timbas, habiéndole correspondido esa conquista a uno de los más feroces españoles que llegó aquí, que fue el Ampudia. Ampudia, que fundó eso que llama Jamundí, lo llamó Villa de Ampudia. Pero era un hombre sanguinario, terrible. Por eso cuando llegó Belalcázar, que vino después, encontró una rebelión terrible de los indios, porque lo que había hecho Ampudia era inhumano, sin respetar mujeres y niños, mataba por matar. Entonces cuando llega el conquistador Belalcázar, los lilíes y los indios se unieron para atacarlo, pero él traía mejores refuerzos y tampoco era muy suave en sus represalias en la guerra. Él pasó para Quito matando muchos indios. Cuando vino aquí como que ya estaba cansado. Don Luis, o estaba cansado o, como dice Gardiazabal en su libro, se llamaba País Vallecaucano, que él también hace las veces de historiador. Este libro es un recuento sobre desde la época de la conquista, más o menos hasta nuestros días, ¿no? Entonces, de pronto él dice, y como se trata de lo de reconocer nuestra identidad, ¿no? Gorrona, y el mestizaje, ¿no? Lo que queda de gorrón, lo que se dio con el blanco, con el indio liberto, con el negro cimarrón, bueno, con el mestizaje en todo caso del que estamos compuestos todos los que estamos aquí, ¿no? O la mayoría, ¿no? Porque ya Roldanillo, ¿verdad? Que está volviendo de nuevo
está recibiendo de nuevo migraciones, ¿no? Otro proceso interesante que hay que ir identificando, ¿no? Bueno, entonces Gardiazabal, por ejemplo, dice, ¿será que el Gorrón en un momento dado no se alió, por ejemplo, con los países para hacer resistencia? Porque los países siempre, perdón, los pijaos, disculpen, con los pijaos para hacer esa resistencia feroz que hicieron, que por eso los aniquilaron. ¿Qué hay de, hasta cierto punto, la historia? ¿Cómo es esa...? Ese planteamiento está bien hecho. Lo que ocurre es que el indio nuestro le prestó servicios a Robledo. Los que llegaron por agua llegaron desnudos, porque los ríos que afluían al río Cauca formaban remolinos, y entonces las embarcaciones que eran de guadua unida, lo que llamamos balsas, pues los dejaron sin comida. Aquí llegaron muriéndose de hambre, y allí cuando se encontraron con